Y hace unos días, como sabemos, pues el señor Víctor Chandoví, que ha sido dirigente de los mineros informales, en fin, pues se acercó al Congreso y presentó una denuncia pidiendo, entre otras cosas, la vacancia de la presidencia de la República. Esto debido a que los mineros informales en ese momento, ahora podríamos llamarlos ilegales, creo que en ese momento no existía esa categoría, hicieron una colecta para financiar la campaña del Partido Nacionalista, una alianza, según él, con el Partido Nacionalista, y ahora se sienten traicionados por la lucha frontal contra la minería ilegal. Pero esa lucha frontal contra la minería ilegal no ha sido acompañada hasta ahora, por lo menos, de una formalización de los mineros informales, que son una gran cantidad en el Perú. Hemos invitado a Rafael Belaúnde, que además fue incluido en la lista de los que se suponía que pedían la vacancia presidencial por Chandoví, y Miguel Santillana, dos expertos en estos temas. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, tú has desmentido que hayas estado en esa lista, ¿no? Por supuesto, por supuesto. No, una locura, ¿no? Yo no tengo nada que ver con eso y me parece además absurdo, por más frustración que puedan sentir los informales y por más traicionados que se sientan o hayan sido, creo que es una locura pedir la vacancia presidencial, ¿no? Bueno, vayamos al grano, al tema de fondo, porque quedarnos en el asunto de que si efectivamente los nacionalistas recibieron la plata, probablemente la recibieron, ¿no? Seguramente. Sí. Claro, pues la informalidad de la política peruana, buscaban recursos como sea con tal de llegar al poder, en fin. Pero de otro lado, sí había un tema importante de resolver, que es la gran cantidad de mineros informales, que siguen en ese estado y el gobierno no ha sido capaz de formalizarlos hasta ahora, ¿no es cierto? Gracias. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Cuál es la solución? Bueno, hay dos temas, pues medio Perú es informal. Sí, pues. Los lavacarros son informales porque no tienen RUC, los lustrabotas son informales, los marginados en el Perú son informales, los pobres en el Perú son informales. El 70%. El 70% del Perú es informal. Entonces, si te pones preciosista y te pones exigente a esos extremos que quieren algunos burócratas que viven prendidos, claro, y bajo la seguridad del puesto público y prendidos de la teta del Estado, entonces al final lo único que termina deslegitimándose es el Estado mismo, Claro. ¿no? Entonces hay que ver las cosas con un sentido, pues, de la proporción. Las normas no pueden ir más allá de la realidad, no pueden modificar la realidad. Y entonces cuando hay en el ámbito rural un desposeído que no tiene tierras y que no puede salir a lustrar los zapatos y encuentra que hay un cerro con una pequeña veta que puede arañar para producir de repente una lata de mineral al día, que son 33 kilos, llevarlos a una planta concentradora o qué sé yo, pues lo hace. Perseguir a esas personas a mí me parece un crimen. A mí me parece un crimen porque es desconocer que los pobres también tienen derechos. Y a mí me sorprende que este gobierno, que supuestamente es un gobierno que pretende la inclusión social, haya terminado siendo el gobierno paradigmático de la exclusión social. Bueno, pero se han propuesto formalizarlos, solamente que no lo han logrado. Yo te he traído acá, esto tiene no sé si 8 o 9 o 10 páginas, son los requisitos que tendría que llenar un minero artesanal, que es la categoría mínima del sector de energía y minas, para ser formal. Y acá pues hay, por ejemplo, el requerimiento de un polvorín para guardar los explosivos. ¿Tú has visto al ministro Mayorga desesperado tratando de modificar la ley para que las petroleras, cuando hacen sísmica, no tengan que cumplir con estos requisitos? Porque cuando tú haces una línea de 50 o 60 kilómetros para hacer sísmica, no puedes tener un polvorín a 60 kilómetros de distancia. Tiene que haber cierta flexibilidad. Claro, el ministro Mayorga se preocupa de los petroleros, pero no de los mineros artesanales, que usan 4 o 6 cartuchos a la semana. Entonces, ¿cómo puedes tener 4 o 6 cartuchos y para tenerlos requieres un polvorín que construirlo cuesta $15.000, que seguramente es la utilidad de 2 o 3 años de ese pequeño minero, y tienes que tener una seguridad de una empresa como Sirius o Liderman o Forza o qué sé yo, custodiándolo 24 horas al día? Las normas están hechas por
señores burócratas que en su vida han estado se mantienen. Se mantienen, por supuesto que se mantienen. No solo eso, al minero artesanal le están pidiendo que haga, por ejemplo, en su estudio de impacto ambiental una evaluación del impacto que va a tener el ruido de su operación en la fauna. ¿Qué le va a pasar a las lagartijas de las inmediaciones? Es una locura, esto es una locura. Tan locura como yo veía ahora, por ejemplo, a ministro del Ambiente y qué sé yo, hablando del cambio climático, muy preocupado por el tema ambiental del cambio climático. Y yo vengo de Andahuaylas, hoy día estaba en Andahuaylas. Y en Andahuaylas no hay relleno sanitario. Y en Tumbes no hay relleno sanitario. Y en Iscuchaca, el ingeniero Loré de Mola me ha contado que vio en una oportunidad el camión de la municipalidad botando los desechos domésticos, la basura, en el río Mantaro. Entonces, el Estado está en otra, está absolutamente desorientado respecto a lo que es gobernar para las mayorías, gobernar para la gente, poner al Estado al servicio de la gente, no al servicio de las ONGs que financian de repente entidades pues, afines a un ministro o a otro. Poner el Estado al servicio de la gente. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces para formalizar? ¿Eliminar todos estos requisitos? Barreras absurdas, nada más. No se trata de eliminar todos los requisitos. Se trata de demoler barreras absurdas que lo único que hacen es frenar la producción. Mira, justamente... Yo recuerdo que tú has estado aquí en este canal, en este programa, hace, ¿qué te puedo decir? 8 meses diciendo más o menos lo mismo. Y no han sido capaces de hacerlo. Y Miguel lo mismo. Te cuento, yo estaba hoy día, estos días en Andahuaylas, y me contaban que había un problema muy grave. La gente joven, mucha gente joven, de muy bajos recursos, que no tiene cómo ganarse la vida, que no tiene alternativas, se han dedicado a ser mochileros, son chasquis, que van y caminan 14, 15 kilómetros del Braem a un lugar determinado, llevan una mochila con coca y le entregan ahí, cocaína, debe ser, seguramente, y de ahí viene otro, y es un sistema de chasquis para movilizar la droga, digamos, en una micro movilización de la droga. ¿Por qué sucede eso en el Perú? Porque no hay oportunidades de trabajo. Si una persona se va a arañar un cerro con su pequeña concesión o un cerro que pertenece al Estado, viene pues el señor Urresti y lo saca a dinamitazos. Entonces, es no querer entender la realidad del Perú. Él ha sacado dinamitazos a los que están contaminando el río Madre de Dios, ¿no? ¿Cuántas máquinas de gente sana y decente que de buena voluntad ha alquilado sus máquinas porque las alquila, porque es un negocio, y de repente le destruyen la propiedad? ¿A cuánta gente ha perjudicado? Una vez dijo que de los puneños que se vayan a hacer agricultura, es decir, en la época del virreinato era parecido, para liberar los valles, para que las transnacionales tengan sus áreas de prospección, bueno, movamos a los indios a la punta de las quebradas. Y eso son las reducciones de indios. Entonces, ese tipo de política, un gobierno que se dice un gobierno nacionalista, un gobierno de la inclusión social, a mí realmente me parece increíble. Ahora son los policías y los fiscales en Madre de Dios los que manejan todo el negocio, cobran cupos y todo lo demás. Bueno, o sea que no ha cambiado nada, sino que al contrario, se ha superpuesto una capa que viene de Lima. Me están pidiendo una pausa y estamos con la intervención de Miguel. Conversando entonces acerca de cómo hacer para formalizar a los informales, que son una gran cantidad, son 200, 300 mil, y claro, esos son los que de alguna manera se sienten traicionados pues por el gobierno. Miguel, ¿cuál es qué es lo que hay que hacer para formalizar? Mira, hace tiempo venimos diciendo de que lo que no tiene ningún sentido perseguir a 550.000 peruanos que se dedican a esta actividad, porque no alcanzarían las cárceles, y de acuerdo a las leyes que sacó este gobierno, a partir del 20 de abril toda esta persona que se dedica a esto debería estar preso, porque cambiaron inclusive el Código Penal, y hay una obligación de la Fiscalía de perseguir sin denuncia previa siquiera a esta gente. No habría cárceles en el Perú para meter a toda esta gente. No, pero eso es para los que están en las zonas prohibidas, como por ejemplo esta zona prohibida de Madre de Dios, están contaminando el río, sí. Más que es distinto que
Los que están en los cerros. ¿sí? No, pero acá el ingeniero Belaunde les ha mostrado que hay operaciones que están dentro de las líneas de Nazca. Si mal no recuerdo, te lo he mostrado en mapas. También esa gente debería estar presa. Entonces, volvamos al tema. El planteamiento es formalizar las procesadoras. ¿Por qué? Porque por angas o por mangas, lo que se hace en costa y sierra, más no en selva, termina en estas procesadoras. Entonces, ¿cuántas hay? El Nazca, Chala, ahora se entiende que también son Casma, cianurización. Cianuración, ¿por qué? Porque si tú procesas con mercurio, se entiende que puedes levantar 40% del contenido en el material, pero con una buena planta de cianuración bien calibrada, 90-95% del contenido de oro que hay en el material que procesas, lo recuperas. Bueno, formalizas estas plantas, que ya existen. Que ya existen, tanto formales como ilegales, porque también hay muchas de estas plantas que no declaran al fisco, no tienen ningún permiso, etcétera, etcétera. Entonces, les pones la SUNAT, le pones Ocinermin, fiscalizas que los procesos deben hacerse porque estás tratando con sustancias peligrosas como el cianuro. Entonces, pones tu oficina en SUNAT porque las liquidaciones son diarias y se recauda diariamente. Entonces, tú empiezas a formalizar a todos los proveedores de estas plantas y vas formalizando la cadena de valor hacia atrás. Si no hay... Simplifica requisitos. Simplifica los requisitos. Entonces, en junio de este año se llevó el segundo encuentro internacional de ENAMI Chile, que es la Empresa Nacional de Minería de Chile, que es la que vela por la pequeña minería en Chile. Y asistieron, entre otros congresistas, Francisco Cama y Mariano Portugal de Puno, y observaron cómo funciona en Chile y cómo es la promoción minera desde el Estado en una empresa de régimen privado, porque esta empresa no da subsidios, no regala plata, nada por el estilo. Y es una empresa rentable, que exporta 4.000 millones de dólares en productos mineros, siendo los pequeños mineros los proveedores principales de esta empresa. Muy bien. Entonces, ahora, para la campaña electoral, ya se conversó con Fernando Sillones. Fernando Sillones ha aceptado la propuesta de tener un parque industrial minero en la zona de Nazca. Es candidato en Ica. En Ica. Entonces la idea es que se ha hablado con los... Parque minero, parque de plantas de cianurización. Sí, un parque industrial minero. ¿Por qué? Porque al momento, si tú visitas Nazca, tú tienes un montón de estas plantas, tanto formales como informales, esparcidas por todos lados, inclusive en zonas prohibidas, pues están dentro de la zona de la protección de líneas de Nazca. Hay 15 plantas en Nazca que están dentro del área de reserva. Así bueno, es. aparte de Nazca, el aeropuerto, Palpa. Y dentro del casco urbano, porque si tú, si no haces el turismo de las avionetas y te dedicas a hacer en Arenero, te vas a Caguachi, ves los ojos de agua desarrollados por la cultura Nazca, etcétera. El tour termina en una visita dentro del casco urbano de Nazca, donde te venden oro y tú ves que ir malateando dentro del casco urbano de la ciudad de Nazca y todos los relaves los tiran ¿qué? Al desagüe doméstico. Entonces la idea con Fernando Sillones es sacar todo esto y hacer un parque industrial minero con procesamiento de desagües industriales y cosas por el estilo. Eso es por el lado de la oferta. Por el lado de la demanda, la próxima semana viene a la MKS, que son una MKS con Metalor y PAMP, son las refinerías más grandes de Suiza, que ante las denuncias que ha habido por los medios de prensa en Suiza de que ellos son los culpables de lo que pasa en Madre de Dios y la contaminación en el mundo, ellos han reaccionado y quieren conseguir proveedores, comillas, limpios, vale decir, que no afecten el medio ambiente, que no estén con trabajo esclavo de niños, mujeres, etc. Entonces, estos parques industriales mineros son una alternativa para que ellos compren la producción, se lleven toda la producción de estas zonas. Ahora, así como se ha planteado esto con Fernando Sillones para la segunda vuelta y hacerlo en Ica, también hemos conversado con Francisco Cama y Mariano Portugal, congresista de la República, y entiendo que ¿Para hacerlo dónde? En Puno, en la zona de la Rinconada, puesto que lo que se ha descubierto en campo es que el procesamiento con cianuro se está haciendo dentro del casco urbano de Juliaca. Entonces, mira todas las consecuencias que tiene esto. Entonces ya se ha hablado con Puno y tengo conversaciones preliminares con gente del nuevo gobierno regional de La Libertad. Entonces había 3 plantas que sería una alternativa de solución. Mira, hablando de plantas es interesante, has mencionado el ENAMI. Sí. Entre La Serena e Iquique hay 5 plantas de la ENAMI para
promover y para servir a la pequeña minería. Desde la Guerra del Pacífico, pues hay una experiencia evidente. Bolivia no tenía presencia en su propio territorio y entonces fue muy fácil para Chile tomar ese territorio. El Perú había expropiado unas salitreras en la época de Manuel Pardo, en fin, y los empresarios afectados, que eran ingleses, estaban a favor, obviamente, de Chile en el momento del conflicto. Pero Chile sí tiene una política de control de su territorio, de posicionamiento y de actividad en todo su territorio. Y no desaprovecha un recurso como el recurso minero, es decir, no legisla en contra. Más aún, no legisla en contra tratándose de empresarios emergentes, fundamentalmente gente pobre. Entonces, lo único que se requiere en el Perú es que la legislación minera deje de discriminar a los pobres. De eso se trata. Y es increíble que este gobierno, que supuestamente tiene una preocupación por la inclusión social, es increíble que esté haciendo lo que está haciendo. Pero ¿qué pasa con los mineros informales que están en zonas concesionadas a concesionarios formales? Eso es otra cosa. Eso es decir, que han invadido en una cuenta concesiones formales. Te voy a explicar. Ese tema, ¿por qué surge ese tema? Antiguamente, las leyes antiguas, bueno, muy antiguamente eran pertenencias que eran 200 varas por 200 varas, qué sé yo, varas castellanas que son como 180 metros, en fin. Antiguamente la ley hablaba de 1 hectárea, era el hectareaje mínimo de la concesión. 1 hectárea es una manzana, 100 metros por 100 metros. Hemos pasado de 100 metros por 100 metros a la nueva ley que es 1000 metros por 1000 metros, 100 hectáreas. Y 100 hectáreas es una extensión gigante para un pequeño minero. Claro. Es adecuada para una transnacional, pero es gigante para un pequeño minero. Y como las leyes en el Perú se hacen pensando en los capitalistas, pero no en los emergentes, no en los chiquititos, entonces se ha descuidado ese tema, y lo lógico sería que el hectareaje mínimo sea mucho menor. Por ejemplo, si la cuadrícula de 1000 por 1000 pudiese subdividirse en 4, entonces tendrías una cuadrícula pequeña de 250 por 250 metros cuadrados, que equivale a 25 hectáreas, si no me equivoco, y podrías encarecer el derecho de vigencia. Como el derecho de vigencia es bajo en el Perú, $3 por hectárea, hay acaparadores que sustituyen al Estado, se agarran pues 40.000 hectáreas en un área, y si viene una compañía y quiere hacer algo dentro de esa área, tiene que ir a la titular porque ha sustituido al Estado. Entonces la forma de combatir eso es reduciendo el tamaño de la cuadrícula y encareciendo el derecho de vigencia. Puedes decir, bueno, las primeras 200 o 300 hectáreas valen pues $1 para los pequeños mineros, qué sé yo, y a partir de eso valen $10 por hectárea. Entonces desincentivas el acaparamiento, que es lo que hay ahora. Gente que tiene 10.000, 20.000 hectáreas y las tiene durante 10 o 12 años sin hacer nada. De acuerdo. Sobre ese punto, entiendo que en el Consejo de Ministros ya se está discutiendo unos planteamientos tanto del tamaño de la cuadrícula, que en vez de ser 100 hectáreas pasar a 10 hectáreas, y por otro lado el encarecimiento del derecho vigente. Entenderás que la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo va a estar totalmente en contra de eso. Pero es algo que se pero la Sociedad de Minería tendría que pensar que la minería pues no solamente es para los grandazos, es para todos. Pero hay una diferencia, como tú has mencionado en Chile, los pequeños mineros y los mineros artesanales son parte de la Sociedad Nacional de Minería de Chile. Imposible pensar una cosa así. Pero por supuesto que la hay, pues. Bueno, lo que pasa es que en Chile hay, creo que 1.500 o 2.000 pequeños mineros. Aquí hay 200.000 o 300.000. La diferencia, pues, entre la India y... También es verdad que en Chile hay clase dirigente y acá hay solamente clase dominante. Desafortunadamente, ¿no? Sí, pues es verdad, salvo desafortunadamente. Salvo honrosas excepciones. Bueno, y entiendo que como se va acabando el tiempo, esta nueva legislación la vamos a discutir en un evento del Instituto del Perú, que te lo anuncio en tu programa el 19 de noviembre, 8 de la mañana, Hotel Country. El viceministro chino se ha comprometido conmigo de explicarle a todos los invitados, esto es un evento abierto al público, nos va a explicar toda esta nueva legislación que se va a dar en las próximas 15 días. De acuerdo. Bueno, pues efectivamente porque se requiere resolver pues este problema, ¿no? Y sería además una forma de inyectar también, en fin... Oye, y una forma de cumplir con el título de la Ley General de Minería,
el Estado protege y promueve la pequeña minería y la minería artesanal. Cosa que no está haciendo. Usted, ingeniero, ¿saben que en el Congreso querían quitar eso? No me Que había todo un comité para quitar eso. No me sorprende. Bueno, muchísimas gracias a Rafael Belaunde y Miguel Santillana por esta discusión tan clara, tan absolutamente clara. Ya sabemos entonces qué es lo que hay que hacer. Hay que hacerlo, porque de eso estamos hablando hace por lo menos un año. Vamos a una pausa y regresamos ahora con Fernando Ofelan, presidente de ProJusticia, para ver casos de narcopolicías y narcofiscales escandalosos. Regresamos.